Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tocar un punto muy importante y es justamente la parte del problema del mal. No podemos hablar del problema del mal concretamente sin tocar a un pensador muy importante que, bueno, lastimosamente no se le ha dado tanta difusión como yo creo que se la merece, y justamente es Fyodor Dostoyevsky. Este hombre, pues incluso hay quienes lo han llegado a considerar el Lewis ruso, ya que, pues bueno, todos conocemos los grandes aportes que hizo en su momento C.S. Lewis desde su posición en todo el tema de la apologética y demás. En este caso Dostoyevsky también tiene aportes muy interesantes, y justamente esto surge porque el problema que torturaba a Dostoyevsky era el problema justamente del mal, y creo que mucha gente se lo ha preguntado en al menos alguna ocasión de sus vidas, es decir, ¿cómo puede existir un Dios bueno y amoroso cuando el mundo pues está lleno de tanto sufrimiento, de tanta maldad? Entonces Dostoyevsky muestra o presenta este problema en algunas de sus obras, pues de una manera muy persuasiva, de una manera muy interesante, muy buena. Y hay ciertos pasajes de su sección, en particular El Gran Inquisidor, y justamente ahí habla de algunos puntos muy interesantes. Y también en su momento cuestiona, en esta del Gran Inquisidor, cómo sería una conversación de Jesús con una ética, con una moral muy absoluta, algo muy claro, es decir, matar es malo, así de sencillo, y cómo compaginabas esto con las inquisiciones o con las matanzas que en su momento propició la Iglesia Católica. Otro tema también es los hermanos Karamazov, que justamente se repite mucho en ese tema, y mucha gente cuando lee esto parece que Dostoyevsky pues era ateo, pues lo cierto es de que Dostoyevsky lleva esta defensa, por así decirlo, del teísmo ante el problema del mal. Él positivamente argumentó que el sufrimiento inocente puede perfeccionar el carácter y llevarlo a una relación más cercana con Dios. Es decir, Dostoyevsky no era ateo. Mucha gente usa, por ejemplo, este tema del Gran Inquisidor para mostrar de que pues tal vez Dostoyevsky era una persona atea o alguien que estaba en contra de la fe. Pero lo cierto es de que no es así. Simplemente Dostoyevsky, torturado por el problema del mal, trata de darle un significado, trata de darle algún sentido, y a través de estos él elabora sus obras. Entonces, positivamente él dice que el sufrimiento puede servir porque perfecciona el carácter, pero negativamente él trató de demostrar de que si se niega la existencia de Dios, entonces uno comienza a naufragar en una especie de relativismo moral, que es algo en lo cual estamos sufriendo mucho hoy en día. De modo que ningún acto, sin importar cuán terrible o atroz pueda ser, pues pueda ser condenado por un ateo. Vivir constantemente con esa visión de la vida es impensable e imposible. Por lo tanto, el ateísmo es destructivo para la vida y termina lógicamente en el suicidio. Y ojo, eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de un bien absoluto, hablamos de Dios como la emanación del amor, del bien, de la justicia, de una manera absoluta. Pero el ateo, cuando quita a Dios de esa ecuación, el ateo no puede decir que Dios es malo. ¿Por qué? Porque si tú quitas a Dios, quitas el referente del bien. Si tú quitas el referente del bien, ¿cómo referencias lo que es bueno y lo que es malo? Simplemente si yo te dijera, oye, matar a los ancianos es malo, tú dirías que sí, muy posiblemente porque ha sido influenciado por la corriente judeocristiana. Pero si yo le preguntara, no sé, a un vikingo, a algún egipcio, o algún hindú, o algún chino, de cierta época y bajo ciertas circunstancias, no le vería ningún problema. Por ejemplo, Platón o Aristóteles no tenían mucho problema con el infanticidio, o sea, matemos a los niños feos, matemos a los niños que nazcan con alguna deformidad, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que lo bueno es bueno y lo malo es malo? Uno como creyente, bueno, tiene la Biblia, tiene a Dios como un máximo referente, pero el ateo naufraga en este relativismo moral. El ateo no puede decir, por ejemplo, que el holocausto fue malo. El ateo no puede decir que la segregación racial fue mala. El ateo no puede decir, ya ven que está tan sonado este tema de los crímenes que cometieron los españoles durante la conquista, ¿sí? No puede decir que eso fue malo, porque ¿cómo sabes tú lo que es bueno y lo que no? Cada quien se elabora su propio concepto de bien y de mal, ¿sí? Entonces, Dostoyevsky relata en sus novelas este tema, en Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov, y lo ilustra de una manera pues muy,
muy poderosa. Creo yo que si lees estas obras te van a ayudar bastante para entender ese tema. En Crimen y Castigo, un joven ateo convencido del relativismo moral asesina brutalmente a una anciana, ¿sí? Aunque sabe que con sus presuposiciones ateas no debe sentirse culpable, pues es consumido por la culpa, lo corroe el sentimiento de que hizo algo malo. Él se confiesa su crimen y le entrega su vida a Dios. En los hermanos Karamazov es la historia de 4 hermanos. Uno de ellos asesina a su padre porque su hermano ateo Iván le había dicho que los absolutos morales no existen, ¿sí? Incapaz de vivir con las consecuencias de su propio sistema filosófico, Iván sufre un colapso mental y los 2 hermanos restantes, uno de los cuales es injustamente acusado del asesino del padre, y el otro, que es un joven sacerdote ortodoxo ruso, encuentran en lo que ellos sufren, la perfección de su carácter y su cercanía a Dios. Dostoyevsky reconoce que su respuesta al ateísmo no constituye una prueba positiva del cristianismo. Él dice, no, pues la verdad, lo que yo te estoy mostrando no es de que, eso no es una prueba irrefutable de que Dios existe o del cristianismo. De hecho, él rechaza que pueda haber una. Los hombres piden a Cristo que les proporcione pan y circo, pero pues él se niega a hacerlo. La decisión de seguir a Cristo debe hacerse en soledad y ansiedad, dice Dostoyevsky. Cada persona debe enfrentarse a la angustia de un mundo sin Dios y en la soledad de su propio corazón entregarse a Dios con fe. Por ejemplo, mucha gente dice que los creyentes pues somos gente que da un salto de fe y que realmente no hay nada racional en lo que creemos. Pero lo cierto es de que todos dan en cierto sentido un salto de fe. Por ejemplo, si yo le preguntara a un ateo si la verdad existe, tal vez diría que no, que la verdad no existe. Ante lo que yo respondería, bueno, ¿y lo que estás diciendo es verdad? O sea, hay un punto aquí muy importante. Si uno niega la verdad y lo que está diciendo es verdad, es porque hay una verdad. Entonces estás razonando de una manera circular. Para nosotros, ¿quién es la verdad? Cristo. Él es la verdad máxima. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones. El cristiano no es un poseedor de la verdad. El cristiano no posee la verdad. El cristiano sigue la verdad. Es un servidor, es un seguidor de la verdad. Y se está perfeccionando día con día. O al menos esa es la intención, ¿sí? Entonces, también creo yo que debemos mencionar al filósofo existencialista Søren Kierkegaard, de este hombre danés del siglo XIX, final del siglo XIX. Pues él también presenta una especie de apología negativa a la fe cristiana. Él piensa que la vida se vive en 3 planos o etapas diferentes. El primero es la etapa estética, la etapa ética y la etapa religiosa. El hombre en la etapa estética vive la vida en un nivel sensual, una vida centrada en sí mismo, en el placer, muy hedonista. Esto no tiene que ser un hedonismo grosero, dice él, pero pues en la mayoría así se da. El hombre de este nivel podría ser muy cultivado o incluso él habla de ser circunspecto. Sin embargo, pues su vida gira alrededor de sí mismo y de las cosas materiales, ¿verdad? Ya sea el sexo, el arte, la música, lo que sea que le proporcione placer. Y la paradoja de la vida de este nivel es de que conduce a la infelicidad. El hombre egocéntrico y estético no encuentra un significado último en la vida ni una satisfacción verdadera. Por lo tanto, la vida estética conduce al aburrimiento y a una especie de enfermedad con la vida. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que hoy en día mucha gente efectivamente tiene los medios para vivir, pero no tienen los motivos. Es decir, hay mucho recurso, hay una buena cantidad de bienestar. Digo, si lo comparamos con otras etapas, vivimos en la gloria. Entonces, tenemos muchas cosas, pero no tenemos los motivos para vivir. Hoy en día mucha gente, incluso digo, podemos analizarlo, mucha gente que tiene pues una vida exitosa, una carrera exitosa, tiene una familia, vive bien económicamente, están sanos, optan por el suicidio. Hay jóvenes incluso que optan por el suicidio porque la vida ya les produce una ansiedad, ya no hay una razón de vivir, ¿sí? Y él dice que este no es el punto final, ya que solo en este punto una persona está lista para vivir en el segundo plano de la existencia, que es el plano ético. Y pues la transición a la etapa ética de la vida es una especie de salto motivado por la insatisfacción a un nivel pues más alto, donde uno pues ya empieza a afirmar valores morales transpersonales, una vida de acuerdo a esos estándares objetivos. Ya no es una vida que se vive para uno mismo y para el placer, más bien uno se ve obligado a buscar el bien ético y cambiar la conducta para ponerla en conformidad con ese bien. Por lo tanto, el hombre en la etapa ética es el hombre moral. Pero la vida también termina aquí en infelicidad,
porque cuanto más uno trate sinceramente de poner su vida en continuidad con los estándares objetivos del bien, más dolorosamente es consciente de que uno no puede hacerlo. Por lo tanto, la vida ética, cuando se la busca con seriedad, conduce a la culpa y a la desesperación. También es algo muy importante. Mucha gente trata de ser buena, pero como dijo por ahí cierto pensador, nunca sabes lo malo que puedes llegar a ser hasta que tratas de ser bueno. Pero hay una etapa más en el camino de la vida, que es la etapa religiosa. Aquí uno encuentra el perdón de los pecados y una relación personal con Dios. Solo aquí, en una íntima comunión con el Creador, el hombre ya encuentra una existencia auténtica y verdadera realización. Aquí Kierkegaard representa la transición a esa etapa desde lo ético como un salto. La decisión de creer es una elección sin criterio, un salto de fe a la oscuridad. Aunque al hombre no se le pueden dar motivos racionales para saltar, a menos que lo haga, permanecerá en la desesperación y en la existencia falsa. Es decir, una persona va a estar en una desesperación constante, en un sentimiento de culpa, de ansiedad, de insatisfacción, hasta que dé ese salto de fe hacia lo desconocido, es lo que dice Kierkegaard. Y por otro lado tenemos a Francis Schaeffer. Es el pensador más responsable de elaborar una apologética cristiana basada en la condición moderna. Y ya según Schaeffer, en la cultura occidental actual se puede encontrar una línea de desesperación que penetra la filosofía, la literatura y las artes. Y de hecho esto lo podemos ver, es decir, cuánta gente hoy en día no juega con que la vida no tiene sentido, con que busquemos el placer desmedido, con que busquemos la satisfacción, pero esto sigue sin producir una felicidad. O sea, realmente son solamente calmantes para una existencia sin sentido. Por eso mucha gente está cayendo en las drogas. Tenemos un problema gravísimo con el tema de las drogas, el tema del entretenimiento, del adoctrinamiento, porque la gente ya no encuentra motivos para poder vivir, por lo tanto tiene que llevar su existencia a un plano o a algo que logre desconectarlo de la realidad. Por eso mucha gente se alcoholiza y se droga, porque necesita escapar de esta realidad, no soporta vivir en su condición actual. Y repito, no tiene por qué ser una persona con problemas. Hay mucha gente que no tiene ningún problema, está sana, tiene un buen trabajo, es inteligente, pero no encuentra razón para vivir. ¿Y por qué? Porque efectivamente el ser humano está obsesionado con la búsqueda de un propósito. Y él cree que la raíz del problema radica en la filosofía hegeliana, específicamente en la negación de las verdades absolutas, ya que pues Hegel desarrolla una triada que es la famosa tesis, antítesis, síntesis, es decir, las contradicciones no se ven como opuestos, sino como verdades parciales y que cuando chocan se sintetizan, ¿sí? Es decir, que todo es uno, lo cual es absoluto y no contradictorio, es decir, que yo digo algo, alguien trata de refutar ese algo, pero ninguno de los dos está mal, sino que al chocar esas ideas se produce algo mucho mejor. Hay cosas en las que sí, obviamente hay cosas en las que no. Hay cosas muy buenas de Hegel, tal vez después lo platicaremos. En opinión de Schaeffer, el sistema de Hegel socavaba la noción de verdades absolutas particulares al sintetizarlo en un todo. Y esta negación de lo absoluto pues se entiende como un paso gradual en la cultura occidental en cada caso y pues da como resultado la desesperación. Porque sin lo absoluto los esfuerzos del hombre se degeneran en el absurdo. Schaeffer cree que él denomina esto el teatro del absurdo, el arte moderno abstracto, la música moderna, todo esto son indicios de lo que sucede en la línea de la desesperación. Solo reafirmando la creencia en el Dios absoluto del cristianismo, el hombre y su cultura pueden evitar la degeneración, el sinsentido y la desesperación. Es decir, ustedes lo pueden ver, ahorita hay una línea por lo feo, hay una línea por la desesperación. Simplemente la música actual es un asco. O sea, no hay nada de arte en la música, simplemente todo es cuestión de plástico. O sea, literalmente es música de plástico con un montón de sonidos sin sentido en muchas ocasiones. Otro caso es el tema del arte, el arte abstracto, el tipo que vendió un plátano pegado a una pared, el tipo incluso que vendió sus heces como algo de arte, una letrina, una caja de zapatos. O sea, hay una cultura por lo feo, hay una obsesión por cultivar lo feo, lo sin sentido, lo que no tiene razón, por así decirlo. Qué diferencia del arte renacentista, ¿verdad? Ese, desde mi punto de vista, sí era arte de verdad, donde veías la belleza, veías la habilidad del artista, del escultor, del pintor y demás. Hoy en día, tanto en la música como en las artes, tanto simplemente en la literatura, encuentras este absurdo.
Encuentras este deseo por encontrar algo, pero que a la vez te produce más vacío. Entonces es un sinsentido la vida del hombre posmoderno. Por eso necesita de Dios, porque si no va a quedar en este sinsentido, en la desesperación que ya estamos viendo hoy en día. Y pues los esfuerzos de Schaeffer contra el aborto pueden verse como una extensión lógica de esta apologética, ya que una vez se niega a Dios, la vida humana se vuelve inútil. Y esto es cierto, cuando tú sacas a Dios de la ecuación, la vida humana pierde por completo su sentido, su objetivo. Por eso hoy en día ves esos temas del especismo, del veganismo, que quieren tratar a los animales como si fueran seres humanos. Todo ese tipo de tonterías y degeneraciones se dan porque se saca a Dios de la ecuación y el ser humano se vuelve completamente inútil, ¿sí? Y esto lo vemos en la filosofía del aborto, el infanticidio, que pues está teniendo lugar ahora en la sociedad occidental. El Schaeffer advierte que al menos que el hombre occidental regrese a la visión y perspectiva cristianas, nada impedirá que la tendencia a degenerar el control de población y la reproducción humana pues se pare, por así decirlo. Es decir, esta idea de que el ser humano es un virus y hay que acabar con la humanidad es lo que vemos cada día. Y repito, lo vemos en series y en películas de una manera ya ni disfrazada, o sea, ya completamente te lo están mostrando, te lo están diciendo, que el ser humano es un cáncer, hay que acabar con la humanidad, ¿sí? Solo una cosmovisión teísta puede salvar la raza humana de sí misma. Porque repito, el ser humano, si no encuentra un propósito, queda vagando en el absurdo, queda vagando en la nada, ¿sí? Sin Dios, la vida humana en sí deja de tener un sentido. Y a pesar de que muchos filósofos y mucha gente ha tratado de darle algún sentido, ya lo iremos platicando después, vemos que todos y cada uno de esos sistemas, pues lamentablemente han fallado. Una y otra vez vemos cómo siguen fallando.